y bienvenidos a Historias de la Hoguera. En el corazón de Durango se cuenta una historia que pocos se atreven a susurrar. En la víspera de la Noche de Muertos, en el Panteón de Oriente, se dice que la muerte y el diablo se reúnen para un macabro reparto de almas. Esta noche les traigo el relato de Juan, un velador que por la necesidad se vio obligado a presenciar este espantoso pacto. El calendario marcaba el 31 de octubre, la víspera de la Noche de Muertos, un día en que el velo entre los vivos y los difuntos se adelgaza hasta casi desaparecer. Pero en el Panteón de Oriente de Durango, la atmósfera era más densa que de costumbre. Una penumbra opresiva se había sentado sobre las cruces y las lápidas, un silencio tan profundo que el más leve susurro del viento parecía un grito ahogado. Se contaba en los rincones más oscuros de la ciudad que en las horas más profundas de esa madrugada, antes de que el primer gallo se atreviera a romper el hechizo con su canto, la muerte y el diablo se encontraban en el corazón del camposanto para un macabro reparto. Las almas que no habían encontrado su camino, las que aún vagaban sin rumbo, eran su botín. Juan era un hombre ya mayor, con las manos nudosas y el rostro surcado por los años y la desesperanza. La vida no había sido amable con él. Los trabajos escaseaban y el hambre, esa bestia silenciosa, comenzaba a morder en su hogar. Fue su compadre Ramiro, un hombre de buen corazón, quien le tendió la mano con una oferta que a Juan le heló la sangre: el puesto de velador en el Panteón de Oriente. Juan era por naturaleza supersticioso y miedoso. Desde niño, las historias de ánimas en pena y apariciones lo habían aterrorizado. La idea de pasar la noche solo entre los muertos, en un lugar donde la frontera con el más allá era tan delgada, le provocaba un pavor visceral. «Ni lo sueñes, compadre», le dijo a Ramiro con la voz apenas un hilo. «Prefiero el hambre a la locura». Pero el hambre, esa bestia insaciable, y la mirada suplicante de su mujer, que veía en ese empleo la única salvación, terminaron por doblegar su voluntad. Así, cada noche, Juan se presentaba en el panteón. Su uniforme de velador, un tanto holgado en su cuerpo envejecido, no le brindaban consuelo. Antes de iniciar su turno en la pequeña y fría caseta de vigilancia, se arrodillaba. Sus labios temblorosos recitaban oraciones antiguas, plegarias aprendidas de su abuela, palabras que buscaban ser un escudo contra lo innombrable. Alrededor de su cuello, un crucifijo de madera se aferraba con la fuerza de un ancla. En su mano derecha, arrugada y temblorosa, sostenía con firmeza una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, su protectora, su último bastión. Las primeras noches transcurrieron con una normalidad que para Juan era casi un milagro. El silencio del panteón, aunque pesado, no se rompía con nada más que con el uluar distante del viento o el crujido de alguna rama. Sus rondines, lentos y llenos de cautela, lo llevaban entre las tumbas, sus pasos resonando en el empedrado como latidos solitarios. Parecía que sus oraciones y su fe eran un mundo infranqueable, pero esa calma era solo la antesala de la tormenta. Fue una noche particularmente oscura y callada, el aire tan inmóvil que parecía contener la respiración del mundo. El reloj de la caseta marcaban las 12 en punto, la medianoche, el momento en que en el velo se volvía más fino. Juan, sentado en su silla de madera, escuchó. Al principio fue un murmullo, apenas perceptible, como el roce de hojas secas arrastradas por un viento inexistente. Luego
se hizo más claro, más cercano. Una frase se repitió una y otra vez, con una cadencia macabra. Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí. Y entre cada repetición, risas, risas secas, ásperas que no conocían la alegría, sino la burla, el deleite en la miseria ajena. Risas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Susurros que se colocaban por las rendijas de la caseta, que se anidaban en los rincones más oscuros de la mente de Juan. El terror le apretaba la garganta. Se aferró al crucifijo, sus nudillos blancos. Era la hora de su primera ronda. Con el corazón martillándole en el pecho como un tambor desbocado, Juan abrió la puerta de la caseta. El frío de la noche lo envolvió, no un frío natural, sino uno que calaba los huesos, cargado con el olor a tierra mojada y algo más, algo putrefacto, algo dulce y nauseabundo. La frase, los susurros y las risas se hicieron más fuertes al salir, envolviéndolo. Pa' ti, pa' mí. Resonaba en el aire. Juan alumbró con su linterna un haz de luz tembloroso que danzaba sobre las lápidas, pero no veía nada, solo sombras, más densas de lo habitual, que parecían moverse en el rabadillo del ojo. Así continuó su calvario. Cada hora la frase se repetía, las risas se intensificaban, los susurros se volvían más nítidos, como si las voces se acercaran, se burlaran de su miedo. Juan hacía sus rondas con la Virgen en su mano y el crucifijo apretado contra el pecho, sus ojos escudriñando la oscuridad, su mente al borde del colapso. No había nada, no había nadie, solo el sonido, un sonido que parecía nacer del mismo corazón del panteón. La tercera ronda. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, la hora bruja, el momento en que se dice las fuerzas del mal tienen su mayor poder. Juan, exhausto, con los nervios deshechos, regresaba a su caseta. Sus pasos eran lentos, arrastrados, cada uno un esfuerzo titánico contra el miedo que lo devoraba. De repente, al llegar al centro del panteón, donde se alzaba un viejo mausoleo familiar, la frase, los susurros y las risas se hicieron ensordecedores. No eran ya ecos, sino voces claras, guturales, que lo envolvían, que lo penetraban. El aire se volvió gélido, cortante, y una oscuridad más profunda que la noche misma pareció emanar del mausoleo. Juan levantó su linterna. El haz de luz tembló y lo que vio lo destrozó. Allí, en el centro del panteón, bajo la luna oculta por nubes oscuras, estaban dos siluetas. Una era alta y esquelética, envuelta en una túnica negra con capucha, con una guadaña larga y afilada apoyada en el suelo. Su presencia era la de un vacío absoluto. El frío de la tumba era la muerte misma, con su rostro oculto en las sombras, pero su aura inconfundible. Frente a ella, una figura imponente, envuelta en sombras, pero con una elegancia perversa. Sus ojos, dos brasas rojas, brillaban con una malicia ancestral. Una sonrisa cruel se dibuja en sus labios. Sus manos largas y huesudas se movían con agilidad. Era el diablo, el príncipe de las tinieblas, y entre ellos, flotando en el aire como volutas de humo, se veían formas étereas, traslúcidas, que se movían con desesperación. Eran las almas, y la frase, ahora clara y espantosa, resonaba en el aire mientras las figuras se movían, señalando y tomando. Pa' ti el alma mezquina,
junto a mí, espíritu deudor. Pero en ese instante, en medio de su macabro reparto, ambos seres detuvieron sus movimientos, sus oscuras miradas, la de la muerte como dos cuencas vacías y la del diablo como dos llamas infernales, se posaron sobre Juan. Lo vieron allí, tembloroso, aferrado a su crucifijo, la luz temblorosa de su linterna iluminando su rostro desencajado por el terror. Una risa helada como el crujido de huesos secos emanó de la figura de la muerte. El diablo sonrió con burla, mostrando sus dientes afilados. «Vaya, vaya», dijo el diablo, su voz un eco profundo y resonante. «Parece que tenemos un espectador curioso». La muerte inclinó su cabeza, cubierta, y una voz que no era voz, sino un susurro gélido que parecía venir de la propia tierra, añadió: «Aún te faltan algunos años en este lado mortal. No desesperes por unirte a nuestra colección». Ambos seres soltaron una carcajada macabra que resonó en todo el panteón, un sonido que parecía desgarrador. Se hicieron mofa de Juan, gesticulando y señalándolo, decidiendo con cruel indiferencia con quién se iría su alma cuando llegara el momento. «Para mis dominios será», dijo el diablo, relamiéndose los labios. «Un alma tan llena de temor será un excelente juguete». No, replicó la muerte. «Ya veremos. Al final, todos vienen conmigo». Continuaron su disputa, ignorando la presencia petrificada de Juan, como si fuera un insecto insignificante. Pero para Juan, la tensión, aunque breve, había sido una tortura inimaginable. Haber sido notado, haber sido objeto de la burla de la muerte y el diablo, lo habían terminado de quebrar. Sus ojos, abiertos de par en par, solo pudieron captar el error absoluto de la escena, la certeza de que el mal era real y se burlaba de su existencia. El crucifijo cayó, sus manos inertes. La oscuridad lo envolvió. Fue encontrado a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se atrevieron a asomarse sobre el horizonte. Estaba tendido en el centro del panteón, junto al mausoleo, su cuerpo rígido y frío, su rostro demacrado con el terror. Su mirada, sin embargo, era lo más perturbador. Estaba vacía, ausente, fija en un punto más allá de la realidad. Cuando intentaron hablarle, Juan no respondía. Solo podía repetir una y otra vez, con la voz rota y un temblor incontrolable que le sacudía todo el cuerpo, una frase que se le había grabado en lo más profundo del alma. La última visión antes del desmayo, el eco de las transiciones más terribles. Sus ojos, la cosecha del abismo. Todo quedó en leyenda. Nadie pudo confirmar si lo que vio Juan fue real o el producto de una mente al borde de la locura. Lo que sí es cierto es que Juan nunca fue el mismo. Su mente se había quebrado esa noche en el Panteón de Oriente. Pasó el resto de sus días en un estado de melancolía y de terror, susurrando la frase, con la mirada perdida, con un horror que solo él había presenciado. Y la muerte y el diablo probablemente ya se repartieron las almas del Panteón de Oriente, esperando la próxima víspera de Día de Muertos para su macabro encuentro. El silencio del camposanto desde entonces esconde más que solo descanso eterno. No olviden suscribirse, darle like y comentar el video. Los esperamos la próxima semana en Historias de la Hoguera.